¿cuál es el voto útil? Pues el voto útil es votar por la persona que yo quiero votar en primera vuelta y no por no, es que este es el que puede llegar, esta es la que le puede ganar. A mí me parece del candidato Iván Cepeda reprochable, pues encarnando además una izquierda y una aspiración como a tener una autoridad moral distinta, porque los debates son importantes para la gente y también permite ver la vocación democrática de un candidato. Es como no, yo me siento llamado a hablar. Yo siento que hay razones para castigar a un gobierno, tratando de abstraerse la historia a un gobierno como el del pacto y decirle usted pierde la elección. No se puede dar incentivos a grupos armados bajo la excusa de estar en un proceso de paz. Lo único que están haciendo es fortaleciéndose. Amigos de Pulso, bienvenidos a otro espacio de Indecisos, pues para que voten bien informado. Winnie, estamos a horas de las elecciones. Ya, no falta nada. Primera vuelta presidencial y hoy nos acompaña un invitado bien especial para que abordemos los temas ya de últimos días, de últimas horas de cierre de campaña. Hoy nos acompaña un abogado de la Universidad de los Andes con un Magister en Media and Communication Governance del London School of Economics. Sorry for my English. Very good. Cofundador de Linterna Verde. Él tiene su canal, lo hemos visto bastante seguido en Charlas con Charlie. Sí. Tiene una columna en La Silla Vacía y todo este perfil nos ha ayudado para tomar la determinación de invitarlo. Lo hemos visto recientemente en un formato bien interesante, Charlie con Pacheco, de La Silla Vacía. Carlos Cortés, bienvenido a Indecisos, muchas gracias por estar acá. No, David, a ustedes por la invitación, Winnie, muy chévere venir a conversar y está muy bonito el estudio. Hombre, muchísimas gracias, bienvenido siempre. Ya se llegó la hora, estamos a horas de esta primera vuelta presidencial tan controvertida, violenta, beligerante. Le ponemos, sí. No sé qué decirle, beligerante, tan de inteligencia artificial. Tan artificiosa. Sí, en realidad, como nunca antes tengo ganas de que pase. Ya pienso que no se está hablando de nada hace rato. Simplemente estamos presenciando una ida y vuelta de ataques. Pues vamos a hablar sobre el contenido sintético, desinformación, epítetos. Y pues parece también que la suerte está echada, aunque mucha gente, como llaman ustedes este formato, aún estará indecisa de por quién votar. Sí, justamente estamos viendo una campaña, yo creo que es la más manipulada digitalmente en los últimos años. ¿Cómo ve ese fenómeno? Pues la verdad, preocupante. A ver, desinformación, manipulación en línea o fake news, como alcanzamos a llamarlo a finales de la década pasada, después de la elección de Donald Trump, la primera en Estados Unidos, pues siempre ha existido. Y veníamos también observando cómo se está utilizando la inteligencia artificial en algunas de las campañas, el caso de México, la elección de Milei en Argentina y, para no ir tan lejos, las elecciones locales de 2023 en Colombia. Pero lo que habíamos visto estaba más relacionado con manipulación de voces, con imágenes que supuestamente trataban de establecer que una persona había estado en un lugar, había estado con otra y no era cierto. Pero esta campaña nos muestra una explosión, especialmente en algunas de las campañas, del uso de la inteligencia artificial como dispositivo de ataque, como herramienta de influencia psicológica. Es decir, no lo veo tanto en el frente de la desinformación, es que esto no es cierto, que incluso podría ser más fácil, sino simplemente yo creo que ustedes dos pertenecen a tal campaña y me serviría ponerlos a ustedes en cierto lugar y abrazando a ese candidato, entonces voy a hacer ese video. Y nadie de los que vea, pues, va a parar a preguntarse si es cierto o no, sino simplemente va a hacer algo con ese contenido, eso le va a generar algún impacto. Y desde esa perspectiva, lo podemos ir hablando, también lo veo muy difícil para el control de parte de las plataformas, porque las normas que existen en moderación de contenidos se quedan cortas y yo no sé tampoco si se podría solucionar simplemente cambiando las reglas sobre cómo se puede usar el contenido sintético o de inteligencia artificial en plataformas como TikTok, Instagram o Twitter. Carlos, ahí quiero entrar puntualmente porque siento que sobre todo ya en estos días ese contenido empieza a ser más álgido y sobre todo hablemos de los algoritmos. Como los algoritmos están premiando, qué sentimientos están premiando y qué regulación existe ahí.
hablemos sobre todo eso que usted dice, se quedan muy cortos. ¿Qué falta? ¿Qué hace falta para entrar en ese punto? Porque sí, el algoritmo y la manipulación existen, y sobre todo usted que ha estado ahí como con Claro. Twitter y con TikTok, ¿qué pasa? Bueno, ahí hago una cuña corta porque en un par de meses, un mes larguito, va a salir un libro que escribí corto de ensayo sobre este tema y es La economía de la atención, que simplemente significa que el modelo que permite a las redes sociales generar ingresos, a los influenciadores, monetizar su contenido y pues en general que subyace a toda esta parafernalia, todo este ruido, pues es nuestra propia atención, es el tiempo que nosotros pasamos viendo videos, viendo publicidad, haciendo clic, y esto se asemeja a una máquina tragamonedas. Y esto hace que el incentivo esté simplemente dirigido a yo lo que necesito es hacer contenido que llame la atención de la gente. Entonces eso pues de entrada implica pues que vamos a descartar contenido que implique un análisis un poquito más detallado, voy a entender en qué consiste esta denuncia, voy a entender en qué consiste esta propuesta, voy a entender en qué consiste esta crítica hacia otro candidato, para que simplemente yo diga, voy a hacer ruido y a partir de eso voy a hacer algo con esos segundos en los que usted me va a estar viendo. Entonces, las redes sociales han ido evolucionando de un modelo de lo que llamaba en algún momento Facebook el grafo social, es decir, cuánta gente me sigue a mí, a cuánta gente estoy siguiendo yo, cuánta gente me ve si yo pongo contenido, a un modelo de descubrimiento o de curación, y es, en vez de yo estar mostrándole contenido a todos mis seguidores, la plataforma dice, no, más bien yo curo el contenido y con mi algoritmo y con sistemas de inteligencia artificial yo le voy a decir a la gente qué es lo que debería estar viendo, qué es lo que nosotros pues hemos visto en el paradigma de TikTok, que empezaron a copiar otras plataformas, tal vez con menos éxito. El algoritmo de X parece más como una especie de mercado persa, un San Andresito, donde a uno le está llegando un montón de cosas que no le interesan en realidad, mientras que el algoritmo de TikTok es más sofisticado para bien y para mal, porque encuentra uno cosas interesantes, pero también se queda bastante enganchado. Entonces, no me voy a alargar ahí para que lo podamos ir pues explorando desde la perspectiva que ustedes quieran, pero la pregunta por la regulación se vuelve complicada pues por varias razones, solo las dejo enunciadas. La primera es que nosotros como país, pues Colombia, no tenemos una jurisdicción tan fuerte para decirle a una plataforma, venga, es que usted tiene que cumplir con mis reglas. Eso lo puede hacer de pronto en América Latina, México, hasta cierto punto Brasil, que tuvo una pelea grande con Elon Musk hace un par de años, pero nosotros no tanto. Lo segundo es que por más que las plataformas se metan a arbitrar ese contenido, pues habría muchas preguntas en términos de libertad de expresión de, venga, ¿y usted por qué va a bajar esto que está diciendo ese candidato si eso no es responsabilidad suya? Y lo tercero, porque la escala es cada vez más grande. Todo esto para decir que, por supuesto que las plataformas tienen una responsabilidad, pero el modelo que mueve esta máquina tragamonedas pues está mucho más adelante que simplemente venga, hagamos un par de leyes y lo resolvemos. Es un tema complicado en el que están agencias de publicidad, plataformas, campañas políticas, influenciadores y pues todos de alguna manera pues comemos de esto, ¿no? Porque uno tampoco va a decir, no, es que esos son otros. Pues yo también monetizo algo de lo que la gente ve en mi canal, seguramente Pulso lo hace. Y pues de ahí también han salido voces y tribunas importantes. Bueno, lo dejo ahí porque si no me quedaría hablando un montón. A TikTok, bueno, entonces mencionando esta economía de la atención y esta curación y esta máquina tragamonedas que usted está mencionando, ¿a TikTok y a X se les creció esa máquina tragamonedas y se les salió de control? Pues lo que pasa es que es lo que se llama en términos o de redes o de economía, pues un efecto de red, y es que entre más gente esté usando un producto, pues el producto se hace más valioso. Por eso tampoco es tan fácil decir, venga, ¿por qué no nos inventamos una competencia para X mañana? Instagram lo ha intentado con el músculo que tiene grande en Threads, no le ha ido tan bien. Blue Sky lo ha intentado también, pues porque mi producto es valioso en la medida en que más gente se meta, y en la medida en que más gente se meta, pues el producto va a adquirir más valor. Y cuando ya uno tiene unas escalas tan grandes, o sea, podemos hablar que en el caso de Colombia, X puede tener 5 millones, 7 millones de usuarios activos. Esa es una cifra que siempre está ahí medio en cuestión, pero sin duda Facebook, Meta con Instagram y TikTok estarán en los 20, 25 millones. Entonces, cuando eso tiene ese nivel tan grande de crecimiento, son ciudades digitales, pues las plataformas evidentemente empiezan a tener un producto que no pueden
de alguna manera organizar, y eso lo podríamos entender fácilmente con analogías como el servicio al cliente. Todos nos molesta el servicio al cliente de la televisión paga o del servicio del teléfono móvil, pero pues el servicio al cliente de las plataformas hoy en día es muy malo. Si yo reporto un tweet porque usted me está amenazando o porque usted está poniendo una foto mía sin autorización, yo no sé, cuando yo estaba con mi familia, una foto que se entiende hace parte de la órbita privada, pues hay un chance bastante grande que no hagan nada. Entonces, para ir a la pregunta, David, sí creo que se salió de las manos, pero el problema es que hay de nuevo muchos actores, y para volverlo a vincular con la campaña, pues las campañas políticas están también aprovechando esto de una manera directa y les ha funcionado. Les ha funcionado. Cuando se sale, digamos, de ese marco de regulación, comillas, pues siempre hay gente que se aprovecha. ¿Cuál cree que ha sido la campaña que mejor entendió cómo moverse en este desorden, pues? Pues yo diría que sin duda la de Abelardo de la Espriella. Yo diría sin duda que la campaña de Abelardo de la Espriella ha tenido una actividad y una coordinación y una estrategia digital muy robusta, pero también diría que el pacto histórico no se queda atrás. Ahora, son manifestaciones distintas, y voy a empezar por la del pacto histórico, porque cuando Gustavo Petro gana las elecciones de 2022, si ustedes recuerdan, el candidato de TikTok pues es Rodolfo Hernández, que en paz descanse, que falleció hace un par de años, y él le pone una apuesta que no se esperaba. El pacto histórico en ese momento pues todavía no se había aglutinado bajo ese partido, y fue el video. Que Petro nunca fue un candidato de video, él siempre fue un candidato de discurso, de texto, de audio. Pues obviamente ya después en plazas pues el video es lo que está pasando ahora, todo es video, el texto es video, el audio es video, pero él era un candidato más del mensaje, de lo que yo te voy a contar, de cómo te va a convencer. Llega Rodolfo Hernández, como vemos por ejemplo este video famoso donde está con un par de chicas muy jóvenes y él descamisado con una cadena, y eso a mucha gente le parecía espectacular. En ese momento la estrategia de la campaña de Petro empieza a sufrir un poco en cuanto a que ellos ya estaban muy fortalecidos en Twitter, pero no tanto en otras plataformas. Ganan la elección finalmente, y lo que nosotros hemos visto, también con muchos cuestionamientos, porque ha sido con el uso de medios alternativos financiados por el Estado, con el aparato de corrupción del sistema de medios públicos, ha sido fortalecer esa estrategia, que es lo que estamos viendo en el caso de la campaña de Iván Cepeda, un candidato que tal vez no era tan atractivo para redes, pero han tenido mucha coordinación de mensaje, mucha fuerza, influencers muy importantes y por supuesto un apoyo orgánico de la gente. Eso sí, de ninguna forma lo vamos a negar. Ahora, desde la campaña de Abelardo de la Espriella, que a mí me parece de principio a fin artificiosa, pues empezando por el apodo, pues porque ese apodo él se lo puso a él mismo, y entonces ahora teníamos que llamarlo por ese nombre, por su nueva faceta Terian. Desde ahí hasta el uso de la inteligencia artificial ha sido una candidatura muy fuerte, con unos marcos de referencia de candidatos como Javier Milei, como Nayib Bukele, y ustedes lo ven tanto en la producción del contenido, que uno lo ve en las piezas que utiliza mucha inteligencia artificial. Ponía el ejemplo antes de que ustedes estuvieran ahí, yo quisiera hacer un video, pero son videos donde aparecen periodistas, donde aparecen políticos, entonces él quiere entonces insinuar que hay una alianza entre el santismo y el uribismo, entonces pone ese video, y pues sí, la gente dice es inteligencia artificial, pero ¿eso qué efecto tiene? Pasando también por la combinación espacios online-offline, como entonces este evento en el Movistar Arena, con una producción digital muy robusta y también con una llegada muy grande a los espacios de comentarios. O sea, ustedes ponen un video sobre Abelardo de la Espriella y en 5 minutos van a tener 30 comentarios de la campaña, pues de supuestas cuentas que apoyan y otras que probablemente sí. Diría que esas dos para dejarlo ahí. Se menciona que el de Cepeda pues demuestra un nivel orgánico de interacción orgánico de la gente, sí, más allá de la robustez que viene detrás de. En el de Abelardo de la Espriella, ¿usted también ve ese nivel orgánico de participación? ¿O? Es que es más difícil. Esa es una muy buena pregunta, David, porque vuelve a pasar un poco lo mismo de Hernández en el 22. Y es que, a ver, hay un debate ya, pues con el tiempo que hemos caminado en las redes sociales, sobre ¿cuál es la relación entre un fenómeno online y un fenómeno offline? Es decir, si algo que estamos viendo online tiene o no tiene un reflejo en el mundo analógico, en las calles, en la vida de la gente. Y tiende a haber un punto de partida de lo que hemos visto, y es, ojo, porque puede haber cosas que sean fuegos artificiales en redes sociales que en la vida real no existen. Esto es muy difícil, por ejemplo, en términos de protestas sociales, de campañas de reforma, o sea, cosas que involucren un esfuerzo grande, que no es simplemente yo voy a hacer una tendencia un día y ya está.
pero una elección presidencial es otra cosa, porque una elección presidencial es un día, un voto, o 2 días, 2 votos, y vamos a hablar de la segunda vuelta también. Entonces, la gente de la campaña Hablar de la Esprilla se ha quejado cuando a veces he hecho esta crítica de que es muy artificiosa su estrategia digital, pero no quiere decir eso que no haya gente detrás que vaya a votar por él. Lo que pasa es que no hay de pronto una manifestación tan organizada y tan visible en la mayoría de las redes, pero yo creo que eso no significa que en grupos cerrados o en los estados de WhatsApp o en las mismas redes abiertas la gente incrementalmente empieza a manifestarse, sobre todo si empiezan a ver que de pronto la otra candidata en la tercería, que es Paloma Valencia, no tiene tanto chance, y al final eso puede manifestarse en las urnas en un montón de votos. Es que todavía hoy en día es un tema de debate de dónde salieron tantos votos para Rodolfo Hernández, porque eso fue rapidísimo. Entonces dicen, no, es que la estrategia de WhatsApp fue muy buena, el voz a voz, los taxistas, los camioneros, pero ahí es donde está un poco esa caja negra donde no terminamos de ver cuál es el reflejo y cuál es la identidad. Entonces diría, para cerrar ese punto, sí es una campaña menos articulada, menos descentralizada tal vez la de la Espriella, pero en este momento pues decir que no tiene una fuerza de la gente sería una necedad. Bueno, estamos hablando de esos juegos artificiales. ¿Es posible identificar cuando un candidato está creciendo de verdad o cuando es puro ruido digital o nos toca esperar hasta el día de las elecciones? Pues, a ver, metodológicamente se ha vuelto cada vez más difícil de medir. Entonces, para una organización como Linterna Verde, que fue la que fundé hace ya unos 8 años, cuyo mandato es tratar de entender la discusión pública en espacios abiertos, ha habido varios problemas. Lo primero es que cada vez es más difícil acceder a los datos de las plataformas. Antes, X, por ejemplo, cuando era Twitter, tenía lo que se llama un API, que es la interfaz de conexión con un servicio para yo poder jalar datos, y era muy fácil. Yo podía sacar rápidamente una tendencia, tratar de entender quiénes estaban ahí y sacar algunas conclusiones. También porque estaban un poco más concentrados los lugares donde había discusiones políticas. Hoy en día está completamente disperso. Lo segundo es que Internet y las redes sociales están caminando un camino de cada vez mayor actividad inauténtica, que esto es bien distópico, ¿no? Que en Internet termine siendo un par de años una cosa solo para bots y AIs y agentes automatizados. Hoy en día la mitad o un poco más de la mitad del tráfico, según algunas mediciones, viene de actividad inauténtica, sintética, inteligencia artificial, de agentes. Obviamente muchas cosas de esas deben operar así, no sé yo, un agente que reporta el clima en una red social. Y lo tercero es esto que decía en un primer momento, y es que la gente está discutiendo sobre política cada vez más en espacios que no están disponibles para ver. Entonces, las comunidades de WhatsApp, los grupos, los chats de videojuegos, los streamings, pues por eso Westcall en Kiko, en donde esté transmitiendo, pues tiene la posibilidad de sentar a una audiencia de 1 millón de personas en una hora. Entonces, ¿qué hacen las campañas? Las campañas dicen, verse es parecerse, o sea, tenemos que vernos fuertes y tenemos que parecer fuertes. Y eso tiene como algo de profecía autocumplida. Creo que el músculo digital de una campaña no dice mucho de la campaña, pero depende también del momento en que se observe y a propósito de que las tendencias de las búsquedas en Google, que ahora se usa tanto, sí le puede decir a uno cosas sobre un candidato. Ahora se metieron mucho estos mercados de predicción que también difunden un poco de desinformación. Podríamos también hablar de eso. Y depende de las plataformas. Entonces, Claudia López, por ejemplo, ha sido muy fuerte en ciertas redes, en Instagram, en Facebook, pero pues eso no se va a traducir en votos claramente. Depende mucho de dónde lo esté mirando uno, que yo creo que eso no es muy útil para la gente como respuesta, pero es la verdad, no hay una fórmula mágica para entenderlo. Yo me quiero ir hacia el otro lado y justamente es hacia el lado de los indecisos, los votantes, porque siento que sí hay una responsabilidad muy grande sobre la regulación y sobre la comunicación de los candidatos, pero también uno como usuario pues tiene cierta responsabilidad. ¿Cómo puede uno mitigar ese impacto para no tomar decisiones justamente en esta campaña electoral, digamos, ligado al algoritmo y a lo que nos está bombardeando todo el tiempo? O sea, uno cómo puede alejarse un poco de eso para que no sea peligroso. ¿Puede ser peligroso de cierta manera? Sí, a ver, yo pienso que al final la pregunta es ¿qué lugar ocupa en la vida de nosotros pues el debate público, la discusión democrática y el voto? Porque si está en la sección de entretenimiento, pues evidentemente es un problema. Sí, o sea, si para mí el tema de qué dijo un candidato u otro está como en el mismo lugar en el que puede estar para mí sentarme a ver una serie en Netflix un fin de semana por la noche o salir con unos amigos a hacer deporte, pues
está como en otra parte. Y es lo que de alguna manera ha incentivado las redes sociales al premiar cierto contenido que esté llamando la atención y que esté generando pues un atractivo inmediato. Ahora, yo ahí sí me alejo de las críticas tradicionales que vemos hoy en día en las redes sociales, que es que esto se dañó desde que llegó Internet, es que esto se dañó desde que llegó Twitter. Pues no es cierto, nosotros llevamos discutiendo la frivolización de la política desde que se inventó la televisión a finales de los 60 del siglo pasado. O sea, en Estados Unidos lo escribió Neil Postman, un libro muy bueno que se llama Entreteniéndonos hasta la muerte. Escritores como David Foster Wallace han hablado de eso. Entonces, la televisión llegó al Internet y la recargó. Entonces, para devolverme el punto de lo que tú dices, yo pues en el canal trato de decirle a la gente, piensen en lo que están leyendo y lo que están viendo en términos de dieta. Pues así como uno no se desayuna todos los días una hamburguesa con tocineta, pues si todos los días uno está con una dieta de shorts y de reels, pues eso es comida rápida. Entonces, si el voto lo vas a definir por eso, pues está complicado. Ustedes han tenido aquí a estrategas, lo que yo llamo los spin doctors de comunicaciones, que siempre le recuerdan a uno pues que la gente no está decidiendo el voto a partir de las propuestas. Eso no está pasando ahorita, no pasó antes y no va a seguir pasando. Entonces tampoco se trata de esperar que la gente se siente a leer los programas de gobierno y se siente a auscultar si una u otra propuesta tiene sentido, pero sí de alguna forma tomar distancia de lo que está activando más rápidamente su sentido. No, es que me encantó este video que hizo de la Espriella sobre los Nunca, que además está lleno pues de referencias históricas contradictorias, porque entonces él es Gaitán, pero también es como una especie de corsario, pero también es un libertador, o sea, está como en todos lados. O no, es que a mí me encanta el baile que hizo Belán de la Tigra sobre que además les quedó muy chévere, de la campaña de Iván Cepeda. O sea, si uno puede pronto hacerse un pequeño test de decir, bueno, ¿por qué me mueve este candidato? ¿O por qué estoy viendo esto? ¿O a qué más le estoy metiendo a esto? O sea, estoy comiendo ensaladita, estoy metiéndole a esto de pronto algo de proteína, pues podemos ir en un camino distinto. Y vuelvo al punto. Tenemos una discusión regulatoria que pues no vamos a aburrir a la gente con eso. Pendiente en Colombia, pendiente en América Latina, pero no lo va a resolver. Ninguna ley va a resolver que la gente esté viendo la política como entretenimiento, porque en eso estamos y creo que esa trayectoria se va a mantener otro rato más. Hoy importa más viralizarse que debatir, entonces. Pues es que, pues además habla mucho de nuevo de cosas sobre las cuales los estrategas llevan décadas hablando en un ecosistema y con unas tecnologías que lo hacen todavía más poderoso, como no importa que hablen bien o mal de uno, pero sino que estén hablando. Si están hablando un candidato, por ejemplo, para De la Espriella, que era un candidato tan desconocido, pues que le estén sacando todas las cuentas de cobro, que además son ciertas, sobre lo que hizo como abogado, sobre su fortuna, sobre su interés en realidad de vivir en Italia y no en Colombia, sobre este desdén que había tenido hasta cuando se volvió candidato por la cocina local, por la gente que no era rica, o mejor dicho, como él. Esto lo que lo hizo en realidad fue más conocido. Lo puedo catapultar, o como Sondra que fue a la registraduría a inscribir la candidatura disfrazada de La Casa de Papel, no sé si lo vieron. Pues intentando ver de dónde sacamos un poquito de ruido. Entonces sí, viralizarse, sobre todo estar en la cabeza de la gente en una elección como esta es muy importante, y cada vez más la gente escoge su candidato en el momento en que está en la urna. O sea, eso es un porcentaje que yo he mirado. Antes yo decía algunas cifras, pero no me parece que sea tan consistente metodológicamente. Pero sí es claro que cada vez más gente llega a la urna y dice, bueno, este fue. ¿Y qué pasó ese día por la mañana? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo último que te mencionaron? Ahora, hay otras cosas que siguen siendo muy relevantes, como el voz a voz. El voz a voz de la gente sigue siendo muy poderoso para estas cosas. Pero también es cierto que a pesar de toda esta vorágine de información o de falsa información, uno también cierra los ojos para ver lo que quiere ver y sabe. También decide qué creer. Sí, es verdad. Eso también es importante porque, a ver, nosotros llevamos mucho tiempo en sociedad civil trabajando sobre el problema de la desinformación. Y muchos medios, y también lo ha hecho Pulso, como hacer fact-checking, porque fact-checking no es solo si yo tengo un programa de fact-checking, sino también fact-checking es un medio que dice, venga, revisemos esta historia. Y lo que hemos visto después de caminar estos años es la gente enfrentada a la evidencia no es más proclive a cambiar su interpretación sobre un hecho. De hecho, si la manera como nosotros le ponemos la evidencia le resulta molesta o impertinente, va a reforzar
Si yo le digo, David, hermano, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Esto no Es pasó cierto. acá, sino que pasó acá. Es cierto, verdad, es ninguno tenemos idea en realidad. Usted se va a sentir ofendido, va a decir, uy, pero es que ¿quién se cree este experto? Yo ahora lo pienso más. Entonces, estamos en un momento en que la evidencia o los hechos son importantes, pero necesitamos tener formas de llevarlos a través de personas que lo puedan transmitir y que le digan a la gente, pues es importante creer de otra manera o que lo convenzan de una forma distinta, porque ciertamente a punta de diagnósticos fácticos no vamos a cambiar lo que la gente piensa, y sobre todo que todos los temas se vuelven contención. Si ustedes ahorita ponen en el centro de la campaña lo del sistema de salud, pues no hay manera de que alguien diga, no, es cierto que la crisis empezó antes, o es cierto que lo agravó esto, o es cierto que esto sí funcionó. Y la campaña definitivamente no es el momento para tener debates sobre hechos a los que la gente le preste atención. Debería hacerlo, pero no lo es. Estamos muy movidos por nuestras emociones, y pues ahí evidentemente lo que uno más ve es lo que le gusta del candidato y lo que no le gusta del otro candidato. Y eso pues... Eso es lo que mueve la decisión. Y acá pues ya está muy claro que las campañas se lograron poner en una situación de escojámonos como enemigos, y en el último round cada cual confía en que le va a ganar al otro. Y la estrategia al final de la Espriella y de Cepeda fue: polaricemos la elección, polarizado entendido como que las expresiones de nuestros sectores las representemos nosotros de la manera más vehemente. Sí, porque polarización no es que la gente... No, es que todo el mundo está polarizado, todos están en extremos distintos. No, lo que realmente el problema de la polarización es que quienes se expresan o quienes tienen vocería representan la visión más radical de un tema. Porque si uno vaya a hablar con mucha gente, la gente no tiene esas visiones. Y de la Espriella y Cepeda lograron hacer eso, probablemente pasan a segunda vuelta, y en la segunda vuelta van a chocar como en algún cómic, yo no me sé mucho de las sagas o de Marvel o de algo por el estilo, por quién queda vivo y quién derrota al otro. Venga, salgámonos un poquito de las redes. De todas formas, había que hacer ese ejercicio con usted por todo su trasegar por TikTok, por X. Pero hablando de esta polarización y de esta decisión que tomaron tanto Cepeda como Abelardo de irse el uno contra el otro, Paloma Valencia la embarró entonces durante la primera vuelta. Esa pregunta, pues yo creo que es la pregunta. Estaba viendo esta mañana que el representante de la Cámara electo, Daniel Briceño, ya, o sea, todavía no hemos votado la primera vuelta y él ya se lavó las manos un poquito, ¿no? Se salió del reel y dijo, no, es que trajeron a Juan Daniel Oviedo y se tiraron todo. Porque ella, el 9 de marzo, salió como la principal aspirante a ganar o a clasificar a la segunda vuelta. Yo le diría sobre esto, pues obviamente no vamos a tener una prueba científica, pero se lo digo yo desde mi perspectiva como un votante de centro liberal, de centro izquierda. Cuando termina la consulta del 9 de marzo y están estos días de definición de si se van a aliar Oviedo y Valencia, yo por lo menos estaba poniendo atención. Yo le estaba poniendo atención a esa conversación. Yo digo, bueno, venga, ¿qué van a decir? Y lo primero que dijeron de sumemos entre distintos, esto tiene que ser una coalición, pensemos más allá del uribismo y del petrismo, a mí me pareció interesante. Pero evidentemente eso no fue lo que hicieron después. Después rápidamente la misma vacilación de Paloma Valencia, la presión del uribismo. Yo decía en una columna pues que es la teoría de la cobija. Se tapaba los pies, se les tapaba la cabeza, se tapaba la cabeza, se les tapaban los pies. Entonces yo diría que probablemente la estrategia de la Espriella y de Cepeda iba a funcionar con o sin una mejor campaña, pero la oportunidad que tuvieron yo creo que sí no la supieron capitalizar. Y en este momento pues está tan diluido que pues al final personas como yo decía, pues es que ¿cuál es el voto útil? Pues el voto útil es votar por la persona que yo quiero votar en primera vuelta y no no, es que este es el que puede llegar, esta es la que le puede ganar. Por lo menos eso perdió fuerza por la misma manera en que ellos llevaron esa supuesta coalición. Sí, yo creo que quizá pensando en segunda vuelta perdieron la primera. Sí. Eso es una forma de verlo. Pensando en segunda, pero en primera. Si eso le pasa como estaba viendo el otro día, porque los arqueros de Millonarios son tan malos y les meten goles tan bobos. Y alguien decía, pues es que uno de los goles bobos que les metieron es porque el no boba estaba pensando a quién le iba a dar el balón rápido.
Y en esas no se acordó que es que tenía primero que coger el balón. Y el tirito se le pegó, y yo vi la repetición y él sí estaba como mirando y ¡pum! Entró gol. No, pues primero coges el balón y después miras a ver a quién se lo vas a pasar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que como las encuestas han sido tan ruidosas, también ella fue víctima de eso porque en el esfuerzo de tratar de verse viable, esto además es una discusión interesante que para qué sirve un indicador, para qué sirve el marcador de algo, ¿no? Pues para reflejar lo que tú estás haciendo. Pero si se vuelve más, yo estoy más pendiente del marcador que de lo que estoy haciendo, pues dejas de estar pendiente de lo que estás haciendo y yo creo que ella se perdió un poco en eso. Un escenario cuando recién se da la gran consulta que todo el mundo, bueno, mucha gente se puso a decir, Oviedo puede ser el nuevo Francia Márquez, pues con todas las diferencias que eso De su implica. lado, sí, entiendo. También se dijo eso de Iván Cepeda con Neida Quilcué. Sí. ¿Hay una Francia Márquez en esta fase de elección en primera vuelta? No, definitivamente no. O sea, pienso que hay Quilcué, pues, que además tiene obviamente su propio recorrido como líder indígena del Cauca, como congresista, no generó en la gente o no fue esa su apuesta porque no venía tampoco desde atrás políticamente como Francia, que Francia venía de un liderazgo social sin tener como un capital político directo y lo termina amasando en la consulta en la que pues saca tantos votos y Petro la termina poniendo como llave casi que obligado. En el caso de Iván Cepeda, ella Quilcué, creo que incluso cuando él toma la decisión de que sea ella, genera cierto tipo de ruidos dentro del mismo pacto porque dicen, escogimos más de lo mismo, necesitamos a alguien que complementara la fórmula. Hay una rueda de prensa inicial donde María José Pizarro, un discurso, se ve muy molesta, pero está ahí posando porque pues sabe que tiene que hacerlo. Entonces ahí está cabalgando en la fuerza del pacto histórico, en por supuesto la popularidad que tiene Gustavo Petro, y creo que Iván Cepeda al final ha logrado encontrar como un tono de él donde la gente dice, no, es que este señor es muy tranquilo, no, es que este señor como que sí puede ser, y ahí está. Ahora, en el caso de Oviedo, yo creo que Oviedo, si fuéramos a hablar de ganadores, yo creo que Oviedo es el gran ganador con el fracaso de esa candidatura, porque Oviedo puede perfectamente salir a decir, yo intenté, yo entregué mi candidatura en la consulta para ser parte de esta llave y creo que pues sale como el candidato principal en el partido para la alcaldía de Bogotá, pero no existe una fórmula vicepresidencial que sea fuerte como lo era Francia Márquez en esta campaña, pues ni hablar de la fórmula de la Espriella, que yo creo que la gente pues no sabe quién es el exministro Restrepo y lo han enseñado a bailar y le han enseñado a hacer todas estas cosas, pero no existe. Fórmulas súper desconocidas como la de Claudia López, bueno, Roy Barreras estuvo buscando fórmula, no se lo ofrecieron a ustedes, él estuvo el que estuviera por ahí, le decía, oiga, ¿quién ser una vicepresidencia? Y además terminó con una muy buena fórmula que es Marta Lucía Zamora. Marta Lucía Zamora, sí señor. Pero también dudo, entonces creo que no hay una figura de esa talla. Carlos y Abelardo de la Espriella, yo sí quiero como analizar un poco qué tanto le funcionará haberse alejado de las maquinarias y de todo ese apoyo, y pues que fue algo que hablamos de hecho durante los primeros capítulos de Indecisos y que prevaleció al principio de la campaña. A este punto, ¿usted cómo ve que esto le puede jugar a favor, en contra de cara a la primera vuelta? Pues yo pienso que, bueno, se podría dar una discusión en cuanto a qué tanto se alejó. Creo que en cierta medida sí, pues tiene el apoyo de un sector importante del uribismo que se fue, que está pues ahí, por supuesto, María Fernanda Cabal, está Mauricio Gómez del Partido Liberal, están los del Movimiento de Salvación Nacional. Entonces mucha gente al final sí hace parte pues de esos, bueno, ahorita se unieron los Char en la recta final. Entonces él tiene de todas maneras ese apoyo. Ahora, sería muy interesante después ver un tercer tiempo, una especie de autopsia cuando termine la elección, porque los hechos que tenemos, y habría que ver si son así, es Abelardo de la Espriella quería competir en la consulta del Centro Democrático, ¿sí? Y no lo dejan. Ahora, no lo dejan porque Uribe dice, uy, no me hace mucho ruido acá, o es mejor que este vaya por fuera. Pues porque uno a estas alturas pensar que Uribe no sabe jugar el risk político, pues sería absurdo. Entonces, él, de todas maneras, sí quería estar en una consulta de la derecha más allá del uribismo. A él no lo dejan entrar. Entonces, él se va por su propio carril y eso le funcionó muy bien.
Y es interesante ver cómo el uribismo y Uribe ha tratado de verse un poquito más de centro. O sea, el uribismo ha estado en un proceso de desradicalización que no les ha funcionado mucho. Le funcionó con Iván Duque, pero es que repetir esos trucos es difícil. Y por eso mucha gente empezó a ver, o yo por ejemplo empecé a ver a Paloma Valencia y decía, se me parece mucho a Iván Duque, esta candidatura. Entonces, De la Espriella sigue por su carril, pues parece que tiene asegurado el paso a segunda vuelta. Y ahora pues tienen que volver a reconciliarse. Y yo creo que eso no va a ser problemático, pues porque eso como los republicanos en Estados Unidos. O sea, ¿qué le decía Donald Trump a Ted Cruz? Se burlaba de su esposa, una cosa absurda. Y Ted Cruz pues fue y se puso la camiseta. Van a tener que unirse, se van a unir y ahí vamos a ver qué maroma hace Paloma Valencia, porque no creo que pueda decir que se va a ver ballenas, eso no lo va a poder hacer ella. No, además que está el discurso de que el enemigo en común es Cepeda. Claro. Y ese es un elemento de unión muy fuerte. Y además es un contradictor político gigantesco de Álvaro Uribe. O sea, claro, es que Iván Cepeda no puede estar en una orilla más distinta, pues porque para la gente que no lo tiene presente, el proceso de manipulación de testigos contra Álvaro Uribe Vélez surge por una denuncia que le hace Uribe a Iván Cepeda, que además es una denuncia falsa. O sea, más allá de que el expresidente haya sido declarado inocente en segunda instancia, es un hecho que lo que termina pasando es que Iván Cepeda pide que investiguen a Uribe por esto, y el abogánster de Cepeda, de Álvaro Uribe, sí está condenado. Entonces, en fin, para él es una cosa muy tremenda que Iván Cepeda sea el próximo presidente. Bueno, entonces ya definitivo, pues ya nos la jugamos acá de aquí a horas, acá haciendo de pitonizos, ya la segunda, primero que todo hay segunda vuelta. Muy a mi pesar, hay segunda vuelta. Yo quiero que esa vaina se acabe ya. Sí, creo que somos tres los que queremos que ya. Va a haber segunda vuelta. Sí, yo creo que sí. Bueno, me decía un periodista esta mañana que había cierto nivel de preocupación en presidencia de que hablar de la Espriella pudiera ganar en primera vuelta. No creo. Y creo que la candidatura de Iván Cepeda ya se hizo a la idea de que tampoco pasó. Ahora, una pregunta importante es cuántos votos saca Iván Cepeda, porque si Iván Cepeda está más cerca del 35% para abajo, la pregunta de dónde va a sacar los otros votos se vuelve mucho más importante, porque él no ha tenido interés en hablarle a esos sectores y al final le puede decir, voy a forzar la mano, van a tener que llegar acá, si llega con un porcentaje bajo. Entonces, bueno, para empezar por ahí, yo creo que sí va a haber segunda. Carlos, a propósito de eso, pareciera que Cepeda tocó el techo. Sí, no va a subir más de ese 30 y punta que apuntan las encuestas. ¿Cómo ve esa estrategia de no sumar otros partidos, otras corrientes, como si lo hizo Petro en su momento, que igual le costó muy caro durante el ejercicio de su gobierno? Sí, que al final no lo cumplió o tomó distancia rápidamente. Yo pensé que es que como han pasado tantas cosas, ¿no? Se diluyeron las candidaturas del centro, digamos que pues tener una tercera candidatura inviable de Sergio Fajardo, pues hizo todo más difícil para el centro. Ahora no creo tampoco que se tratara de sentarse con el café de Paloma Valencia y renunciar ahí una semana antes, eso no tenía sentido. Pero Iván Cepeda en segunda vuelta necesita llegarle a unos votos del centro, que si digamos es el 5%, póngale usted que entre Claudia y Fajardo saquen el 5%, eso es 1 millón de votos, y 1 millón de votos es un montón de votos. Ahora, si la contracara de Cepeda es Abelardo de la Espriella, yo creo que el pacto tiene un buen chance de decir esos votos van a llegar acá. O sea, tenemos simplemente que moligerar el mensaje, hablarle a otros sectores un poquito, pero no tenemos que de verdad de manera decidida, que a Petro sí le tocó, no, que la gente vea que este sí va a ser un gobierno de coalición. Ese es el dilema de Cepeda, y el dilema de la Espriella es para dónde se van los votos de Paloma Valencia. Ahora, digamos que estamos entre un chance grande que sean ellos dos, pero con el estado de las encuestas a mí tampoco me parecería absurdo que Paloma Valencia dé un golpe poco probable, pero que de pronto termine teniendo, pues porque es que además Abelardo de la Espriella nunca se ha contado. O sea, tenemos la referencia de los votos que sacó la lista del Movimiento Salvación Nacional el 9 de marzo, al que no les fue mal. O sea, yo pensé que no iban a pasar el umbral. Sí, todo el mundo pensó que eso se iba a quemar y pusieron 4. Y parece que va a ser él, O sea, no estoy diciendo porque después van a cobrar. Mire, estoy diciendo. Pero pues es que las encuestas han estado. Hay mediciones internas de algunas campañas que dicen que están en empate técnico los dos, ¿no? Carlos, justamente sobre esos votos tan apetecidos que serán
tanto para uno como para el otro, que son los indecisos, ¿usted cómo los ve? Porque todavía siente que todavía hay mucha gente indecisa en este punto de las elecciones, teniendo en cuenta las últimas encuestas, todo esto, ¿cómo ve? ¿Por qué hay tanta gente así? Vamos a hablarles a los indecisos. Por favor. Indecisos e indecisas, 2 puntos. Sin duda, pues a medida que van bajando... a medida que faltan menos días para la segunda vuelta, para la primera vuelta, a medida que faltan menos días para la primera vuelta, pues van bajando el no sabe, no responde, los indecisos, que hasta hace una semana podían mover en cualquier dirección. Ahora, pues estadísticamente suelen repartirse en las mismas proporciones en que la gente viene diciendo que va a votar, eso no termina moviéndose tanto. Pero creo que el gran problema que hubo en términos de indecisos, por supuesto están los indecisos entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que son los indecisos como de la derecha, pero en todo el espectro estaba esta idea de, bueno, apoyar a Paloma Valencia y a Juan Danilo Vive en primera vuelta para que sea ella quien compita con Iván Cepeda y Aida Quilcue, que era lo que me decían a mis amigos. Decían, bueno, mira, ¿tú quién prefieres en segunda vuelta? ¿Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda o Iván Cepeda y Paloma Valencia? Yo decía, no, pues prefiero Iván Cepeda y Paloma Valencia, eso sí, lo tengo claro. Pues en ese caso, vota en primera vuelta por Paloma Valencia. Le van metiendo a uno ahí. Exacto, ahí está la teoría del voto útil. Claro. Pero pienso de nuevo que como quedan las cosas, o ese será mi mensaje para los estimados indecisos, es que uno sí, o yo me siento más tranquilo diciendo mi voto va por la candidata o el candidato que yo estoy pensando, sin abstrayéndome el voto útil, porque ninguno de los otros me interesa, pues porque si fuera mi candidato obviamente, ¿no? Si no, no estaría acá invitado, no estaría en la franja de indecisos. Cuando llegue a segunda vuelta uno ahí sí tendrá que decidirse entre mal o menos mal, supongo yo. Estoy buscando plan para ese fin de semana, eso es domingo, me voy por ahí a montar bicicleta, pues venga, a Huasca. Si quiere venga. Sí, para no tener claro que pasar sí. por la urna de votación. Carlos, y bueno, para estos días, horas que faltan para la primera vuelta, ¿qué debería ser un indeciso? ¿Cuál es un...? Sí, yo creo que le va a tocar volverse a ver los reels. Es que, repasar. Estaba pensando que tal vez lo contrario, tal vez no ver nada más, no hablar con nadie más, ya hacer como una especie de retiro, como dicen los practicantes de Yoga Vipassana, silencio absoluto y ya como se levanten el domingo. Yo quisiera hacer eso, pero no, pues no puedo hacer eso porque estoy conectado con la elección y probablemente voy a trabajar el domingo, pero sí, eso haría si quisieran realmente dedicarse a ver un poco de propuestas. Pues La Silla Vacía, y lo menciono simplemente porque estoy más cerca del medio, ha hecho comparación en temas como salud, fuerza pública, política de paz, pero lo han hecho todos los medios. Si uno se quisiera una repasada por ahí, o incluso ver, a ver, yo creo que la estética de redes de cada candidato dice mucho de los candidatos. Y si uno se sienta un poco qué es lo que están tratando de decir y cómo lo están diciendo, de pronto eso le da a uno una señal de, venga, yo me siento bien es acá y voy a votar por esta persona. Bueno, su merced nos estaba diciendo al comienzo de la entrevista que ha sido una campaña llena de epítetos, pero ha sido bien particular, que ha sido esa confrontación sin ningún debate. ¿Cómo ha visto este escenario de decir, sí, vamos y debato y donde quiere, mande sus compromisarios y vaya, a la hora del té se hacen los de la vista gorda? Sí, se hacen los de la vista gorda. Bueno, llevamos creo que 2 elecciones presidenciales sin debates en segunda vuelta. Recordemos que hace 4 años no hubo debate en segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Creo que en un momento a ninguno de los dos les convenía porque Hernández entró como en un estado de pánico y se fue y como que ya no aparecía, y pues Petro se vio como más fuerte por donde iba. Y no hubo debate en segunda vuelta entre Iván Cepeda y Petro. Petro sí quería debate, por supuesto, e Iván Cepeda no quiso. Rodolfo. No, en el anterior, para devolverme, la de 2018. O sea, 2018. Perdón, sí, Iván Duque. Iván Duque, Cepeda, sí, sí quedó como este tipo que está diciendo. No hubo debate entre Iván Duque y Gustavo Petro en 2018, no hubo debate entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en 2022. No, y por lo menos hace 20 años. Claro. Y en general no hubo debate con Uribe y ganó. Uribe, pues cuando en la reelección y caminó en su primera elección. Ahora, yo diría simplemente que es grave que no haya debates. Bueno, en la campaña de hace 4 años, un juez de tutela ordenó una semana antes que tenía que haber un debate. Pero eso ya no, pues un juez puede decir lo que quiera, pero ya en una recta de esas es difícil cumplir con la decisión. Creo que quedaban 5 días, en fin. A mí me parece, del candidato Iván Cepeda,
reprochable, pues encarnando además una izquierda y una aspiración como a tener una autoridad moral distinta, porque los debates son importantes para la gente y también permite ver la vocación democrática de un candidato. Es como, no, yo me siento obligado o me siento llamado a hablar y a responder preguntas. Entonces Cepeda, por ejemplo, decía que es que él ha dado muchos discursos. Y eso me parece grave. Y lo otro que me parece grave es que, y esto lo hablaba con Juan Fernando Giraldo, un asesor de comunicaciones, que tuvimos una conversación chévere con él. Él decía que los debates obligan a las campañas a moverse internamente, obligan a pensar en respuestas, obligan a pensar en temas. O sea, hace que ciertas dinámicas sean parte de eso y pues que finalmente yo me siente con usted, David, o con usted, Winnie, pero pues, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, vamos a debatir, ¿sí? Como mantener cierto nivel de civilidad en la discusión pública. Eso me parece triste, pero pues evidentemente no creo que vaya a pasar. Además, me parece raro de Cepeda porque pues parece un tipo solvente y en esos debates del Senado pues parece un tipo argumentado. Diría uno que es una fuerza, sí, yo también pensaría que es una fuerza positiva, pero no. Y volviendo con Cepeda, ¿cómo ve esa relación con Petro? Porque, bueno, desde la campaña de Las Piedras lo pintan como el heredero y evidentemente ha habido un tema de maquinarias del gobierno detrás de la candidatura de Cepeda, pero parecen dos tipos completamente diferentes. Sí. Una cosa corta de los debates que me decía también Giraldo es una campaña de un candidato no tiene nada para ganar en un debate y eso explica pues perfectamente que si usted es el asesor y le dicen ¿acaso lo puede perder? Pues no voy. Además punteando. Sí, además punteando. Solo tengo para perder, entonces no voy. Esa pregunta también es interesante y pues vamos a ver la respuesta, obviamente si gana Iván Cepeda muy rápido o más pronto que tarde, porque a ver, si uno se remonta a la historia de estas dos expresiones de la izquierda, vienen de lados distintos. Entonces Gustavo Petro viene del movimiento M19 con una inspiración históricamente absurda en el general Rojas Pinilla, que es una cosa que el M19 trata de reivindicar históricamente, para mí no tiene ningún sentido, pues leyendo además gente que sabe este tema. Y la izquierda de Iván Cepeda viene del Partido Comunista. Entonces esas son izquierdas que nunca compaginaron en muchos frentes y pues ellos siempre tuvieron una distancia política que era visible, pues porque mientras que Iván Cepeda hizo su carrera en el Congreso desde el Polo, pues rápidamente Petro se va. Recordemos que tuvo estas disputas con Carlos Gaviria y pues Petro fundó primero el movimiento Dignidad, ¿cómo era el primero que él tuvo? Con el que ganó la alcaldía de Bogotá, que en ese momento se me olvida cuál era. Y después pues empieza toda esta articulación. Ahora, es evidente que Petro va a ganar la presidencia y Cepeda pues no va a estar por fuera de eso y tienen esa cercanía política. Ahora, donde yo creo que se ve la fractura o donde se vería más rápido es en la idea de la Asamblea Constituyente. Le han criticado con razón a Iván Cepeda que él no se ha distanciado de eso y que no dice que opina, por ejemplo, que sea una propuesta tan corporativista de que vamos a darle curules a estos grupos y a estos grupos, pero de la puerta cerrada, según dicen algunas personas, da a entender que él no está subido en eso. Entonces, yo creo que a pesar de que por supuesto para Petro sería un triunfo que Iván Cepeda gane, o sea que el pacto histórico, que la izquierda logre 8 años seguidos de gobierno, pues eso sería gracias a Petro. De nuevo, para él sería una muy buena cosa. Para él puede ser incómodo ese rol como expresidente en un gobierno de Iván Cepeda, así llega a ser expresidente en oposición en un gobierno de Abelardo de la Espriella o de Paloma Valencia. Sí, ahí se vería, ahí tendría asidero eso de Petro va a votar por Abelardo en primera. Sí, esas son las teorías de conspiración. Seguro va a salir un AI ahí diciendo, votó por, mire, cuando metió el voto, votó por Cepeda, votó por de la Espriella. En esas diferencias, ¿Cepeda podría hacer a Petro lo que Santos fue a Uribe? Pues a ver, una de las cosas que decía Petro en alguna de las últimas entrevistas que dio es que si el pacto pierde las elecciones, a él lo van a perseguir. Y yo creo que sí hay un problema político de que le inicien procesos y persecuciones políticas que no han tenido otros expresidentes. O sea, en eso estoy de acuerdo con Petro, más allá de que en las formas de cómo lo expresa y cómo lo ha hecho tengo muchas diferencias. En esa medida, creo que un triunfo de Iván Cepeda sin duda le va a permitir a Petro tener cierto nivel de protección. Ahora va a haber muchos cuestionamientos con bastante razón de corrupción, porque el gobierno tiene unas cuentas pendientes de corrupción gigantescas. De manera que yo creo que ese distanciamiento no se va a expresar de una manera tan obvia, obviamente esto es de especulación, porque no hay como una fricción en cuanto a que Uribe sabía que si Santos ganaba iba a promover y a ir por el proceso de paz. Ahora, una cosa que nos daría para hablar sobre este tema más tiempo es que
la política de paz de Iván Cepeda es, según su propio programa, implementar el acuerdo de paz de 2016, que un poco la pregunta es, venga, ¿y por qué no hicieron esto en este gobierno? Y ahí yo creo que hay una diferencia entre ellos muy de la ideología del ELN, del sancocho nacional de negociemos con todos al tiempo y hagamos esto, que Iván Cepeda en su momento apoyó. Entonces, diría que no no van por el mismo camino. Bueno, igual Iván Cepeda, hablando del ELN y esas negociaciones, se hizo el de la vista gorda con la paz total, ¿no? Eso ha tenido, y bueno, yo he tenido me han dado mucho palo porque al expresar críticas sobre la paz total, se acusa a algunas personas de estar acusando de delitos al senador, y ese no es el punto. Obviamente creo que en la derecha, en el uribismo, hay unas descalificaciones y unas calumnias contra Iván Cepeda que son completamente falsas. Pero a mí me decepciona un poquito de la izquierda, siendo además una persona que ha estado cerca y que en su momento ha apoyado a varias personas de ese proyecto político, que en este momento instrumentalicen la idea de la paz para rechazar las críticas. Entonces cuando ustedes le dicen a alguno de ellos como, bueno, es que el tema de la paz total nos salió bastante mal, o sea, no es simplemente que no se pudo firmar la paz, que eso en Colombia no se ha podido hacer en 50, 60, 70 años, sino que se fortalecieron los grupos. O sea, a mí me tiene, por ejemplo, muy compungido que este chico periodista de Yarumal que fue asesinado, y tengo el nombre acá. Mateo Pérez. Mateo Pérez, gracias. Leí, salió una crónica espectacular en El País, salió otra en Vorágine. A mí me tiene muy triste que el asesinato de Mateo Pérez haya venido por un grupo que está en una conversación con el gobierno, y que eso no sea un tema más grave, que eso no sea un tema más grande, que eso no sea una discusión como, oiga, un minuto, es que estas personas están directamente vinculadas con Calarca, esto se sabía que estaba pasando, y que salga el presidente a decir que Mateo ¿qué fue lo que dijo? Dijo una cosa que fue como a recoger, que estaba como de paseo básicamente. Entonces, paz total es una deuda del gobierno. Creo que la va a heredar directamente Iván Cepeda si gana, pero tiene que ser más allá de decir, porque es que ellos ya no son oposición, más allá de decir todo por la paz, pero ¿por qué me criticas si cualquier esfuerzo que hagamos por la paz está bien? No, minuto, pues es que se trata de qué está pasando en los territorios, qué está pasando con líderes sociales, qué incentivos se están entregando, qué grupos se están fortaleciendo, y ahí creo que el saldo es en rojo. Carlos, justamente sobre esas cuentas pendientes que deja este gobierno, que podemos decir la paz es una de las más grandes. ¿Cuáles son esos grandes retos que tendría entonces el próximo presidente? ¿Este sería el principal o...? Pues eso también hace parte de las discusiones de qué le conviene al país, ¿sí? Y yo siento que hay razones para castigar a un gobierno, o sea, tratando de abstraerse de la historia, yo pienso que hay razones suficientes para castigar a un gobierno como el del pacto y decirle, usted pierde la elección, en abstracto. Pero también está la pregunta de entonces, ¿quién va a llegar? Definitivamente que llegue un proyecto retardatario de derecha que venga a reciclar otra vez la represión, la mano dura, que empecemos a tener otra vez estudiantes sin ojos y ejecuciones extrajudiciales, pues no, eso no puede ser. Pero entonces, suponiendo que, bueno, hay una oportunidad y ellos pueden seguir, que ese sería un escenario para ir por el lado de tu pregunta, yo creo que hay como 3 elementos importantes. El primero es el de la paz total, o sea, yo pienso que el gobierno tiene que llegar directamente. Pues es que hasta el día de hoy están levantando órdenes de captura, o sea, es una cosa que tiene que cambiar inmediatamente, o sea, y esto lo empezaron a advertir hace 4 años personas expertas en negociación, y es, no se puede dar incentivos a grupos armados para que, bajo la excusa de estar en un proceso de paz, lo único que están haciendo es fortaleciéndose. Eso tiene que cambiar, y yo creo que la izquierda, si va a seguir gobernando, tiene que demostrar una vocación de interés por la seguridad pública y por el orden público, porque entonces siempre nos hemos quejado de que la derecha lo ha manejado de cierta manera, entonces, ¿cómo lo van a hacer ellos? Eso implica cambiar la dinámica de estas conversaciones, hacer un inventario de acuerdos que en realidad son muy pocos. Creo que hay que acabar con la negociación con el ELN, o por lo menos decir qué es lo que van a hacer distinto ahí. Lo segundo, en el tema de corrupción. Para mí lo de corrupción es una cosa gigantesca, que entonces lo ha dicho Iván Cepeda en términos de la revolución ética de la corrupción, le dice él. Pues que yo digo, ¿y entonces con quién vas a gobernar? O sea, vas a cambiar a los directivos del sistema público de medios, que lo único que han hecho es entregarse entre ellos contratos para hacerse publicidad, para hacer negocio, para estar todos, mejor dicho, mejor parados. ¿O qué vas a hacer con la ONG-RD? ¿Qué vas a hacer con la misma corrupción en Casa Nariño? Todos los puestos que han entregado, en fin. Ahí yo tengo mis dudas, porque digo, yo no veo un proyecto político con vocación de cambiar la manera en que
en que ha estado la relación con lo público. Y el tercero, la parte económica, pues que en eso yo no soy de ninguna manera experto, pero lo que pues sí dicen es, venga un segundo porque hay un tema de endeudamiento gigantesco y esto alguien tiene que venir a resolverlo. Esos serían para mí los 3 puntos principales en los que un gobierno de izquierda tendría que llegar a resolver, y probablemente el otro, si gana del otro lado, pues también. Y del otro lado pues tendrá sus matices. Tendrá sus matices. Yo creo que pues ahí también. vendrían narrativas muy conocidas, ¿no? Megacárceles, cosas que a mí pues me parece que se sabe que no funcionan, pero que a la gente de todas maneras la traen. La mueve, la mueve. Hablando de esa paz total, ¿usted cree que, yo no sé si usted se vio los tamales de la puya? Hay algunos, sí. Sí, el de Iván Cepeda era bien interesante y una frase que a mí pues me choqueó bastante, es que, ¿será que Iván Cepeda es el verdadero tibio? No, esa está. Sí, es a ver, es interesante poder como ver cuál es el talante de Iván Cepeda, que lo hemos conocido como congresista, como líder del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, como víctima del mismo, pues porque su papá fue asesinado por el Estado. Y creo que hay ciertas cosas que a mí me apuntan, primero a no ser como Petro, porque lamentablemente el presidente ha sido ególatra, ha sido caótico para gobernar, o sea, un descuadernamiento, tuvo creo que 70 ministros, superó a los presidentes de 2 periodos. Y es cuando Cepeda habla de un acuerdo nacional. Yo pienso que esa es una dirección que para mí indica como algo distinto. Venga, en realidad sí necesitamos llegar a acuerdos sobre ciertas cosas. La reforma a la salud que queremos no puede ser la que quiere el pacto, pero ciertamente no puede seguir como viene el sistema. Este gobierno yo creo que empeoró la situación. ¿Qué podemos hacer en ese tema? En temas de participación política, en economía, en trabajo. Y ahí él puede tener como un cierto nivel de tibieza que para mí sería positivo. Pero en otras cosas del mismo trasegar de él, pues pareciera que es un poquito más dogmático, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, creo No, que pues, llegamos tremendo. al final de Le esto. preguntaron de todo, confesado. Pero pues hombre, como Gracias, debe gracias. ser. Muy aprovechar. chévere, muy chévere. Siempre, Lo obliga a pensar a uno. siempre que viene alguien, le pedimos que les mande un mensaje a los indecisos. Eso no puede ser la excepción, ¿no? Usted ya está decidido, yo creo. Sí, para primera vuelta ya estoy decidido. Pero fui indeciso hasta esta mañana. Ah, bueno, entonces por favor, a pocas horas de que se dé esta primera vuelta presidencial, mándeles un mensaje a los indecisos. Y sabe que también hay unas personas que a mí me preocupa, que son los decididos por no votar. Sí, bueno, queridos indecisos y decididos por no votar, creo que el consejo que les voy a dar es que no oigan más consejos de nadie de por quién votar. O sea, eso ya fue. Sí sería importante que se animaran a votar. La abstención ha ido bajando en los últimos años. Yo creo que esta puede ser una elección con una abstención más baja. Cuiden la dieta informativa, intenten no ver más basura, desconéctense un rato, hagan un vipassana, silencio obligado de ruido electoral, y vayan el domingo temprano y voten por alguien. Carlos, muchísimas gracias de verdad No, a por estar ustedes, acá. muy chévere. Gracias gracias, por la Carlos. invitación. Y a ustedes muchísimas gracias por estar en esta entrega de Indecisos a pocas horas de las elecciones. Recuerden, van a votar, no importa por quién, pero voten.